Cornerstone Puebla Oriente. Conectar, Establecer. desarrollar, Entrenar. amar. Rompe toda dureza, rompe toda incredulidad, rompe toda amargura, rompe todo desánimo. Que la libertad en tu Espíritu Santo nos haga ser libres verdaderamente, Señor. Estamos orando juntos esta mañana, creyendo que tú escuchas y respondes la oración de un pueblo que quiere conocerte más esta mañana, Padre. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Queremos agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes y darles la bienvenida si están por primera o segunda ocasión. Queremos agradecer que hayan tomado este tiempo para poder juntos aprender y escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Así que estamos listos. Yo sé que ya el Espíritu está obrando ahí y este tipo de cosas quiere interrumpir lo que el Espíritu quiere hacer, pero usted concéntrese. Si en lo largo de la reunión usted siente la necesidad de llorar, de arrodillarse, usted tiene la libertad, porque de eso se trata, de poder tener una libertad en el Espíritu Santo, donde todo lo que está atado en nuestras vidas pueda ser quitado, esas cadenas puedan ser rotas. Y yo sé que Dios quiere hacer eso. Pueden irse a su lugar, chicos, solo déjenme Emiliano, gracias. Y bueno, nuestro tema de este mes está siendo oración, ayuno. Creo que más que nunca en estos tiempos necesitamos el poder estar en esa comunión, porque hemos aprendido que es la oración. Y haciendo una pequeña encuesta, si yo les pregunto cuál es la razón por la que no oran, y esta yo la hice en la reunión de martes, muchos me contestarían que tal vez no oran porque Dios no los escucha, o tal vez porque no tienen fe, o tal vez me pueden decir porque Dios ya sabe de lo que tengo necesidad. Hay muchas respuestas para la pregunta ¿por qué no oramos? La oración, entre una de las cosas que hemos aprendido, es una comunicación. Y yo no lo imagino a usted sin poder hablar con nadie, sin poder comunicarse. Imagínese por un momento cómo sería su vida sin poder comunicarse con su esposo, con el chofer de la combi, con la señora de las tortillas. ¿Cómo sería su vida sin poder hablar con sus hijos? ¿Cómo sería su vida sin poder comunicarse con su vecino, con su padre, con su madre, con su suegra? ¿Cómo sería su vida? ¿Se la imagina por un momento? Las mujeres nos volveríamos locas. El no poder hablar sería lo peor que nos pudiera pasar. Y yo creo que por eso el mundo anda como está. El mundo está loco, porque no ha practicado la comunicación con Dios a través de la oración. Y a lo largo de este mes hemos aprendido y retomo algunas ideas de la oración. Si usted no ha venido, no se pierda las enseñanzas, en verdad enriquecen nuestras vidas. Y una de las cosas que hemos aprendido acerca de la oración es que la oración es relación. ¿Ah? La relación es comunicación, eso nos lo enseñaba Nano. La oración, nos decía el pastor, entre más oro, menos milagros necesito, porque la voluntad de Dios se establece en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver un poco aquello, ¿verdad? La oración es el medio por el cual yo me acerco a Dios, porque Dios se acercó ya a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo rompió la barrera que impedía que nosotros nos acercáramos al Padre. ¿Cuál es esa barrera que nos impedía acercarnos a Dios, hermanos? El pecado. Y Jesús quitó esa barrera. Jesús quitó el pecado de en medio de Dios y nosotros, para nosotros poder acercarnos libremente al Padre. Pero la manera en que usted se pueda acercar
a Dios es a través de la oración. Pásate para acá. Si yo pongo esto, aquí hay una barrera y uno de ellos dos tiene que quitar esa barrera para que haya una cercanía. Y Dios hizo lo que tenía que hacer, quitó el pecado y entonces Dios se acercó al hombre. Pero entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios a través de la oración. Porque si no hay la comunicación con Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? Una de las cosas que nos enseñó es que orar no es solo pedir, es parte de, pero no es la esencia de pedir. Y muchas veces nosotros confundimos oración con pedir. Y hoy vamos a ver algo acerca de esto, pero yo cuando estaba estudiando y he estado leyendo mucho acerca de la oración, me preguntaba entonces si hemos aprendido todo esto de oración. Y yo sé que ustedes saben versículos claves de oración. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? Hágase esa pregunta usted mismo. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo orar? Porque si yo le preguntara cuántas horas ora en la semana, usted mismo se va a espantar. Descarte la oración del desayuno, la comida y la cena si es que usted ora al desayuno, a la comida y la cena. Porque muchos nada más dicen Dios bendiga lo que entra en la barriga y nos olvidamos de orar. Pero yo decía, Dios, ¿por qué? Y sabe, me entró un celo. Ya sabe que su pastora es un poco enojona. Y sabe lo primero que vino del Espíritu Santo a mi vida, una pregunta que le voy a hacer a usted. ¿Qué le hace pensar a usted que usted es mejor que Jesús, que no necesita orar? Y no me diga, no me mueva la cabeza, porque usted se cree mejor que Jesús desde el momento en que no ora como Jesús. Le vuelvo a preguntar, ¿qué se cree usted? ¿Qué piensa que le hace ser mejor que Jesús para no orar? Y cuando el Espíritu Santo habló esta pregunta a mi vida, yo caí de rodillas delante de Dios y dije, perdóname. Porque si Jesús, siendo verdadero Dios, oró, usted y yo que somos simples mortales, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer hoy, iglesia? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Sabe que la condición de su vida es por falta de esa comunicación con Dios? El tema de esta mañana se llama la oración de quebrantamiento. Porque sabe, en la oración hay quebrantamiento. Y una de dos, y hoy te lo vamos a ver. O estamos demasiado quebrantados que pensamos que no podemos orar, o nos sentimos tan bien que pensamos que no necesitamos orar. Y nos vamos a los extremos. Ese es el engaño del diablo, llevarnos a los extremos. Pero mire, Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, oró. Y Jesús nos enseña cómo orar. Y quiero que abra su escritura en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer todo el capítulo, bueno, no todo el capítulo, toda la porción de Mateo 26, del 36 al 46, aunque solo vamos a estudiar 4 versículos. No me daría tiempo de desglosar. Los siguientes versículos sería una segunda parte de la predicación. Pero quiero irme a estos versículos. Jesús en esta porción de la palabra, mis amados, nos enseña cómo orar en los momentos más difíciles y qué debemos orar. Y cuando estoy hablando de los momentos más difíciles, no estoy hablando de la petición del trabajo, de la economía, de que mi esposo regrese, de que no me... ¿Sabe qué? Esos no son los momentos más difíciles. Hay momentos más difíciles y los vamos a ver ahorita. Porque Jesús es tan bello con nosotros, tan hermoso con nosotros, que dejó un episodio de su vida que cualquier religioso diría, no, esto no puede ser posible. Pero Jesús se muestra como Él es. Y vamos a leer. Todavía no me pongas esa. Ponme, si está el Mateo 26 del 36 al 46. Si no, usted conmigo lo va a ir leyendo.
Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Le voy a pedir que cada vez que escuche o lea la palabra oro, lo subraye en su Biblia. ¿Vale? Dice, verso 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran ¿qué? Manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo, subrayen, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, subraye orando, dice, y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Creo que vino Cornerstone, Puebla Oriente. Y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Lo mínimo que nos está pidiendo en este pasaje es una hora. Dice, no habrías podido orar una hora conmigo. 41. ¿Qué? Dice, velad y orad. Vuelvan a subrayar, velad y orad, para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo no dudo, hermanos, que todos aquí tengamos buenos, ¿cómo se llama? Buenas intenciones, porque el espíritu está presto. Pero dice que la carne es débil. Dice, y otra vez fue y oró, ¿por cuánto? Por segunda vez. Y no estamos hablando de que ya pasó un día, ya pasaron 2 días, ya pasaron 3 días, ya pasó una semana y voy a orar por segunda vez en el mes. Yo oro cada vez que voy a la iglesia, ¿verdad? Y eso sí llego a la oración, porque si no llego a las 11 ya no oré. Dice que en ese periodo que Jesús estaba, era la segunda vez que levantó su voz. Dice, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez a los discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. ¿Por cuánto? Por tercera vez. Estoy hablando del Señor Jesucristo. No estoy hablando solo de un simple mortal. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ese versículo, y vino y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué fuerte. Si yo nada más les dijera, ¿saben qué? Con esto yo creo que ya Dios les habló mucho, ¿no? Con esta porción de la palabra. Porque me llama la atención que siendo Jesús Dios, Él tuvo que orar 3 veces porque su alma estaba afligida, y ahorita lo vamos a ver. En el verso 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo? Getsemaní. Ya desde ese lugar, mis hermanos, ya nos habla de las condiciones en las que Jesús estaba. ¿Sabe qué quiere decir Getsemaní? ¿Me puedes poner, por favor, la definición de Getsemaní? La definición de Getsemaní. Getsemaní es una palabra aramea que, fíjate lo que quiere decir: prensa de aceite. O sea,
Jesús iba a ser prensado, aplastado. El ungido quiere decir aplastado. Entonces, desde el momento en que Jesús ya estaba en el lugar, la condición en la que él estaba no era la mejor. Por eso, ¿me puedes pasar la primera? La primerita, la anterior, esta. Esa es una imagen de un molino de aceite, donde se apretaban las, ¿cómo se llama? Aceitunas. No se ve muy bonito, ¿verdad? Pero desde ese momento, la condición de Jesús ya era una condición difícil. Y muchos de nosotros, por la condición en la que nos encontramos, creemos que no debemos o no podemos orar. O si oramos, nuestra oración es una oración de Dios, quita esto, o quita el otro, o Dios, ya no quiero esto, o Dios, ya no quiero el otro. Pero Jesús nos da un modelo de cómo orar. Ahora, vuelvo a decir, usted me va a decir, Jesús era Dios, sí, pero mire, lo vamos a ver viendo ahorita en la palabra. Desde este lugar, Jesús ya nos estaba mostrando también la naturaleza de su oración. Dice verso 36, ¿verdad? Un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Ahora, verso 37 dice: tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y comenzó a afligirse. Mira, en la versión NTV dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. O sea, en esta escritura, en esta porción de la palabra de Dios, estamos viendo las emociones y los sentimientos de Jesús. Ahora, me fui a estudiar lo que significa entristecerse. Entristecerse viene de una palabra griega que es lupeo y es afligir. Ahora, afligirse en griego es una palabra que es ademoneo y es estar harto. No me puse lo que sigue, estar harto de. ¿Fue todo lo que pusiste? No, le falta. Ok, les voy a decir. Es estar harto para hacer algo. Esta palabra angustiarse es ademoneo, que es estar harto para hacer algo o de hacer algo. Y estar angustiado de mente. Es decir, cuando Jesús llama a Pedro y a Juan y llama al otro discípulo, él estaba harto, él ya no quería, ya no estaba dispuesto en su ánimo. Y su mente, dice que la otra definición de esta palabra es angustiado de mente. Sus pensamientos solo estaban pensando mal. Porque Jesús no solo sabía que iba a ir a la muerte, sino Jesús sabía lo que le esperaba antes de la muerte. Porque lo que antecede a la muerte muchas veces es aflicción y es dolor. Que muchas veces decimos, qué bueno fuera que nos muramos, ¿va? Cuando hablamos de que alguien es diagnosticado en cáncer, mucha gente dice, pues ya más vale morir porque lo que le espera es todo un tormento. Bueno, Jesús sabía, Jesús no solo estaba pensando en la muerte, porque ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo. Jesús sabía en su mente todo lo que le iba a venir. Jesús sabía que se iban a burlar de él. Jesús sabía que lo iban a despreciar. Jesús sabía que lo iban a negar. Y esa palabra harto, o sea, él no quería hacerlo. Y sabe, usted y yo a veces estamos hartos. Ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos estar con nuestro esposo, ya no queremos estar con nuestros padres. Pero eso no le da derecho a no orar. Porque su condición no debe, escúcheme bien, su condición no debe anteponerse a lo que usted tiene que hacer.
No debe permear lo que usted tiene que hacer. Desafortunadamente esta es una generación cobarde, que no le gusta sufrir, que no le gusta pagar el precio, que estamos acostumbrados a nada más estirar la mano. Y sabe, Jesús nos está enseñando su verdadera naturaleza. Es que ya que voy a la iglesia no me hablan, es que voy a la iglesia son una bola de hipócritas, es que voy a la iglesia, ay, ni cambio, ay, ya que voy a la iglesia. O sea, ¿sabe qué, mi hermano? Jesús también estaba harto de usted y de mí antes de, porque Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que usted y yo íbamos a menospreciar en algún momento de nuestra vida el sacrificio en la cruz. Porque cuando no oramos, cuando no nos congregamos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz. Para que usted y yo estemos aquí, Jesús tuvo que pagar un precio. Y antes de ir a la cruz, Él ya estaba harto. Esa es la original. Búsquelo, no me crea, búsquelo, póngase a estudiar y búsquelo y verá que es así. Porque Él sabía que iba a haber un pueblo necio, que es más importante pararse tarde, que es más importante ir a la fiesta, que es más importante alabar que buscar el rostro de Dios. Pero a Jesús no le importó. Porque dice en este versículo 37: y tomando Pedro y el hijo de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El verso 38. Entonces Jesús les dijo, fíjate, o sea, no solo empezó a angustiarse, Jesús empezó a hablarlo, reconoció su naturaleza. Pero, bueno, lo voy a leer. Verso 38 dice: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos, ay Dios, ya lo perdí, ayúdeme. Quedaos aquí y ¿qué? Y velad conmigo. La versión NTV dice, y les dijo, mi alma está, ¿qué? Destrozada hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús está mostrando su naturaleza. Y hermanos, no estamos peleados con que usted tal vez esté destrozado por lo que ha vivido la vida. No, ese es el problema. Todos hemos vivido situaciones que nos han marcado, que nos han roto, que nos han destruido. Si yo les empiezo a preguntar de allá para acá, hermanos, esto va a ser un chilladero, porque hemos vivido cosas muy fuertes. Pero ese no es el asunto. Jesús no se quedó ahí. Es la actitud de lo que haces. Dice, Jesús reconoce sus emociones y están afectadas a punto de morir, porque Él sabía lo que le esperaba. Podemos reconocer, hermano, yo muchas veces he reconocido que a mí me abusaron, pero yo no soy una mártir que ando en la calle. Ay, es que a mí me abusaron, por eso maltrato a mi marido, porque no creo en los hombres. Ay, es que a mí me padecí de hambre cuando era niña y por eso soy una coda y no convido. O sea, viví cosas fuertes, sí, como tú y como yo. Sí, mi espíritu también fue roto. Y me lastimaron, sí, me lastimaron. Y hablaron de mí, sí, hablaron de mí. Y hasta el día de hoy siguen hablando de mí. Y me critican, sí, me critican. Me juzgan, sí, me juzgan. Pero eso no me impide el que yo entre a mi lugar de oración. Y ¿sabe qué? Muchas veces llego llorando porque me duele el saber que usted hable de mí o de mi esposo o de mis hijos. Y muchas veces llego llorando delante de Dios, enojada, diciéndoles una bola de hipócritas porque me dan la cara. Y después, ay, pastora, y después andan hablando. Sí, llego así, pero llego delante de Dios. Eso no me impide poder llegar a Dios. Y yo no sé qué hayas vivido. Yo no sé si tu esposo te haya engañado. Yo no sé si tu esposo te haya contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Yo no sé si tu padre te abandonó, si tu madre no te quiere. Yo no sé si te golpearon. Yo no lo sé.
No sé hasta qué punto estés tú afectado en tus emociones. No lo sé. Pero no eres el último ni el primero. Porque nuestras emociones, somos almáticos por naturaleza, así nos hizo Dios. Y Jesús está mostrando y está diciendo: mi alma, ¿me puedes poner anterior por favor? El versículo: mi alma está destrozada. ¿Qué entiendes por destrozar? Ya alguna vez el pastor nos habló del quebrantamiento. Y lo voy a volver a hacer, no se espante. Ay, esto está fuerte. Pero fíjese lo que pasa. Muchas veces en la primera no nos caemos, pero vienen más. Y el diablo sabe y te vuelve a pegar hasta que te hace pedacitos. Eso es estar destrozado. Eso es estar destrozado. Y Jesús estaba reconociendo su condición. Estoy destrozado hasta la muerte. Y tal vez hoy tú me puedes decir: pastora, estoy destrozada hasta la muerte. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Pero hay un camino que podemos caminar. Junto con ese amén y ese sí, hágalo. No me dé el avión. A mí no me interesa que me den amenes y sí, me interesa que lo haga. Porque ese es el camino que Jesús nos mostró. Porque Jesús en esa naturaleza, en esas emociones de su alma que estaban afectadas, porque Él sabía lo que le esperaba, Él nos dijo: este es el camino que tienes que seguir. No hay ningún pretexto para no seguir el camino que tienes que seguir. Dice en la versión 60, dice que en el 38 dice: mi alma está muy triste. Busqué esta palabra, muy triste, y así está, muy triste. Y muy triste es del griego, que es una palabra peri, y dice que es acerca de. O sea, muy triste es acerca de, o por, o en cuanto a, o respecto a. Es decir, Jesús estaba en el verso anterior, estaba angustiado y estaba entristecido por respecto a lo que iba a pasar, por el sufrimiento que le venía, porque sabía lo que iba a venir. Jesús estaba sabiendo lo que. Y mire, no solamente quiero decirle esto, no solamente Jesús, porque Jesús tenía visión. Jesús no solo veía, y Jesús no solamente estaba viendo la negación de Pedro, y no solamente estaba viendo los latigazos sobre él y la burla de los soldados romanos. Jesús estaba viendo tu dureza de corazón, mi dureza de corazón, mi rebeldía, tu rebeldía, toda la maldad que hay en el mundo. Porque Jesús tenía visión. Porque Jesús no solo veía lo que los romanos le iban a hacer, porque Jesús veía, como dice su palabra, que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Usted cree que Jesús no tenía razón para que su amor se enfriara? Usted no tiene razón para decir: ya no quiero servir en el ministerio porque eso me habla que usted no está orando y no está siguiendo el camino de Dios, el camino que Jesús nos mostró. Pero Jesús estaba afligido porque sabía que a pesar de dar su vida en la cruz, muchos de nosotros le íbamos a negar con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar. Y él decía: pero yo voy a ir. ¿Usted cree que cuando Jesús le dice al Padre, y lo vamos a ver más adelante, dice: pase de mí esta copa, no está diciendo: ¿para qué voy a ir por esta bola de pecadores irreverentes, religiosos, inconstantes, infieles? ¿Para qué? Pero Jesús nos mostró un mejor camino. Jesús nos enseñó cómo se hacen las cosas. Jesús nos mostró el verdadero amor. A pesar de que su espíritu estaba destrozado, no le importó. Él fue al Padre. Sabía lo que esperaba. Sabía, porque todo lo sabe. No crea que Jesús solo se limitó a lo que vivió en ese momento. Jesús sabía lo que venía.
¿Cómo reaccionas tú cuando estás en aflicción? ¿Te enojas? ¿Te alejas? ¿Te deprimes? ¿Avientas todo? ¿Andas hablando mal de las personas? ¿Todo el mundo tiene la culpa menos tú? ¿Tú no te haces responsable de tus actos? Yo no veo a Jesús haciendo eso. Yo no veo diciendo, pues Dios Padre, ¿para qué voy a morir en la cruz si de todas formas me van a negar? Si van y alzan sus manos, pero su corazón está intestado de pecado y de maldad. Yo no veo a Jesús haciendo eso. Yo no veo a Jesús enojándose y mandando a volar todo. Yo veo el camino que Jesús me muestra. Yo no veo a Jesús deprimido. Yo veo reconociendo su humanidad y pidiendo ayuda. Él pidió ayuda. Por eso le dijo a sus discípulos, quédense aquí y velen. Y cuando Jesús te dice, vengan y oremos por la nación para que no sigan matando niños, tú en tu casa, porque ya está muy lejos y es muy noche y te vaya a pasar algo. Jesús te pide ayuda para que ores con Él. Pero para ti es más importante otra cosa. Es que me estoy adaptando, pastora, todavía no puedo. Si Jesús nos hubiera dicho, no voy a morir por ti en la cruz porque me voy a adaptar a los latigazos, sería el día en que hoy estaríamos condenados a muerte. Pero nuestros razonamientos y nuestros pretextos son tan tontos, tan burdos. Verso 39. Yendo un poco adelante, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. Mi Dios. Orando y diciendo, Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo primero que hace Jesús es postrarse. Padre mío, Padre mío. Se despojó de lo que Él era. Se despojó de su posición de hacer milagros. Mira lo que dice antes, por favor. Antes. Este es el 30. Se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra. ¿Cómo se inclinó? ¿Y tú quién eres para ni siquiera querer doblar tu rodilla delante de Dios? Ay, es que eso es para los religiosos. Y eso me tiene que nacer de mi corazón. Pues entonces nunca te va a nacer. Porque muchos de ustedes yo nunca los he visto. Espero que en su casa lo hagan. Pero lo que hacemos aquí es el reflejo de que lo que hacemos en casa. Somos tan soberbios que no somos capaces de doblar la rodilla. Porque ¿qué van a decir? No voy a hacer lo que el pastor me está diciendo que haga. Pero Jesús inclinó su rostro. Tierra, a la tierra. No tenía el piso que hoy tenemos, mis amados. Era tierra, eran piedras. Pero Él inclinó su rostro. Dice, mientras oraba, Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Pero, dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Yo no veo a un Jesús reclamándole a Dios por qué está pasando ese sufrimiento. Yo no veo a un Jesús diciéndole, no, eso es injusto. No se vale, Dios. Yo no lo veo. Somos, hermanos, somos tan que todo se nos hace injusto. Todo. La cruz fue injusta. Porque Jesús no hizo nada de por lo que fue crucificado. La cruz era para ti y para mí.
por mentiroso, por borracho, por ratero, por adúltero, por fornicario, por masturbador, por incrédulo, por rebelde. Ese era tu precio, la cruz. Y la cruz sí fue injusta, porque sobre él pagó todo eso. Pero Jesús nunca, yo no veo a Jesús decirle, es injusto. Ni me van a creer, ni me van a adorar, ni me van a servir. Dijo, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la tuya. Yo no veo a un Jesús enojado sabiendo que nosotros le íbamos a fallar. Yo no veo a un Jesús doliendo y diciéndose, es que ¿por qué me tienen que clavar clavos en mis manos y en mis pies para darles sanidad, para darles libertad, para darles productividad? Porque ya estudiamos acerca de los derramamientos de la sangre de Jesús. Él lo dijo, Padre, pasa. Y Jesús sabía que orando avanzaría su propósito. ¿Sabe por qué usted está en el mismo lugar? ¿Sabe por qué está en sus depresiones? ¿Sabe por qué no ve el resultado de su fe? Porque usted no avanza orando. Porque usted se estanca. Porque usted se deja llevar por sus emociones. Deja que sus emociones dicten sus acciones. Por eso. Porque Jesús sabía que si avanza, la manera de avanzar era orando. Por eso ¿me puedes regresar el verso en NTV, el anterior? Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó a rostro. Ahora, aquí vi 3 cosas que quiero que estudiemos. En el verso 39 de Mateo, la palabra es yendo. Aquí dice avanzó, pero en la 60 dice yendo un poco adelante. Y busqué el original de yendo. Y yendo, ¿me puedes poner el original de yendo? Es una palabra que es ahí, que es ir hacia adelante, es avanzar, adelantar, ir adelante. O sea, cuando dice que Jesús fue, dice yendo un poco adelante, quiere decir que Jesús avanzó, se adelantó. El mejor camino para él poder enfrentar la aflicción era orar. El mejor camino cuando tú estás en aflicción es orar. Por eso se llama oración de quebrantamiento. Porque no se trata de una oración. Hay muchos tipos de oraciones. No creo que el mes nos dé para enseñar todo. Hay muchos tipos de oraciones. Pero esta oración es cuando tú te quebrantas, cuando tú reconoces tu condición. Pero a pesar de eso, tú no quieres hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Pero somos tan necios, tan pagados de sí mismo, que si Dios no me escucha, ¿para qué oro? Yo les predicaba un martes, Dios te escucha porque Dios no es un ídolo falso. Los ídolos falsos no escuchan, no hablan. Dios es un Dios verdadero. Pero muchas veces Dios te va a decir no. No siempre te va a decir que sí. O tú como papá le dices todo que sí a tu hijo. Y si le dices que sí todo a tu hijo, pues ojo, porque vas a ser un monstruito. Tú como padre no le dices todo que sí a tu hijo. A veces le dices no. A veces le dices vas al rato. No es tiempo. Y Dios es así con nosotros. Pero Jesús sabía que el adelantarse le iba a ayudar a avanzar en su propósito. Si él no hubiera si no hubiera ido a orar, mis amados, no se hubiera fortalecido para poder soportar la aflicción que iba a venir. Después, en ese mismo verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Me llamó la atención porque postrar viene de una palabra que es ekpipto, que es caer, dejar de ser y sacado del curso de uno. Es decir, Jesús hizo un alto
tuvo que hacer un alto. Y salió de su vida ministerial de milagros para caer, para postrarse. Porque si él no hubiera hecho eso, él no hubiera podido seguir adelante. ¿Y quién te dice que tú no necesitas hacer un alto y postrarte para sanar las heridas de tu alma y de tu espíritu? ¿Quién no te dice que necesitas sacar un poquito de lo que eres y de lo que estás haciendo para poder decir: Dios, necesito de ti? Mira, mis emociones están afectadas, están lastimadas, tienen miedo, pero no quiero que se haga mi voluntad. Por un momento él dejó de hacer y de ser lo que hacía. Dejó de hacer milagros para mostrar su parte humana. ¿Ante quién? Ante quien lo tenía que hacer. ¿Ante quién lo tenía que hacer, mis amados? Ante el Padre. Yo les agradezco mucho que vengan y me pidan consejo, y para eso estoy, a mi esposo. Pero yo no te voy a dar la solución. Y yo no te voy a dar el poder del Espíritu que necesitas para enfrentar tu situación. Ustedes vienen a nosotros queriendo que nosotros seamos la lámpara maravillosa de Aladino para resolverles sus conflictos. Y no somos su lámpara maravillosa. A la mayoría de ustedes dice: ¿ya oraste? Ora. A muchos de ustedes los mando a orar. Y muchos van a decir: ay, pastora, pues eso ya lo sé. Pues ya lo sabes, pero no lo haces. Porque si orara, las cosas pasarían. Yo no les voy a resolver su vida. Es este tipo de oración de quebrantamiento que te va a llevar a que tus problemas se resuelvan. O a que si tienes que vivir algo, porque eso te va a hacer más valiente, más hombre, más mujer, tengas la entereza de enfrentarlo. Porque hay cosas que tenemos que enfrentar, hermanos. No seamos cobardes. Jesús no nos muestra un camino de cobardía. Jesús nos muestra un camino de valentía. Y hay muchas cosas que tienen que enfrentar. Enfréntalas. Póstrate. Ve al lugar donde tu alma desfallece y tu alma se quebranta y dile: Dios, ya no puedo con esto, pero tú sí puedes. Tú en mí, la esperanza de gloria. Jesús se postró. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y tercera palabra que quise estudiar. Hay mucho que estudiar, pero el tiempo no nos da. Orando. Dice: se postró sobre su rostro y orando. Y la palabra orando me llamó la atención, porque es una palabra prima hermana de proscuneo. Esta palabra orando es presujomai. Y presujomai es suplicar, adorar y pedir. Lo último que hacemos cuando estamos en aflicción es adorar a Dios. Levanta tus manos. ¿Por qué? Danza. Ay, estoy cansada, estoy enferma, me siento mal. Ay, si supieran todas las broncas que traigo. Póstrate. Ay, como si postrando fuera. Yo no soy religiosa. Eso es religiosidad. O sea, argumentos tontos que el diablo nos pone y que a nuestra carne le gusta agarrarlos. La realidad es que el Espíritu Santo conoce nuestra realidad y nuestra intención de corazón. Y dice que Él, Jesús, nos enseñó que es una actitud el orar. La oración no solo es hablar. La oración no solo es pedir. La oración a veces es suplicar y adorar. Dios, te adoro. Yo no me imagino, o sea, ¿cómo estaría Jesús sabiendo lo que le esperaba? Pero lo primero que hizo fue decirle: Padre mío, te amo, te adoro, eres todo. Y yo no sé cuál sea tu aflicción, mi hermano, pero yo no creo que tú estés a punto de ir a la cruz a morir por otros. Tal vez tienes un cáncer. Si esto lo puedes sanar. Y si tienes ese cáncer es por herencia, por malos hábitos, por muchas cosas. Pero no como Jesús, que era injusto ir a la cruz. Pero Él adoró y Él suplicó: pasa de mí esto, no lo quiero vivir. Pero Dios, no quiero que se haga mi voluntad, quiero hacer tu voluntad.
¿Y cuántos de nosotros le pedimos a Dios y si Dios no nos contesta nos enojamos, le hacemos berrinche y hacemos huelga? Ay, que voy a la iglesia. Ay, le diezmo. Había un hermano que decía: Dios no me bendice, yo diezmo, ofrendo, pero Dios no me bendice. Pues ¿cómo le iba a bendecir? Si era un adúltero, tenía 2 mujeres. ¿Qué hay oculto en tu vida que detiene la bendición? No quieras engañarte, no te hagas chistoso. Ahora, ¿por qué te estoy predicando esto? Porque el Espíritu Santo me ha hecho saber que hay quebrantamiento en tu vida, que hay cosas que tú aparentas que estás muy bien, pero en tu interior hay cosas que estás viviendo que ya no puedes. Este es el camino que Jesús te enseña. Si no estás contento con el papá que te tocó, con la mamá que te tocó, con la esposa que escogiste, con la esposa que escogiste, con la casa en la que vives, ¿sabes qué? Hay un camino para cambiar todo. Este es el camino. Jesús tomó su naturaleza y adoró. Y su súplica no fue: cambia de mí, sino Jesús fue: no sea como yo quiero, sino tu voluntad. ¿Cuál fue la actitud de la oración? La oración, la adoración y la sujeción. La actitud de la oración fue la sujeción y la adoración. Porque en esta casa les hemos enseñado que orar y ayunar no es torcerle la mano a Dios. Decimos: Dios, se haga tu voluntad, y a la primera prueba que te mete, ya te enojas. Ya le haces berrinche a Dios. ¿Sabes qué? Mira, yo soy su representante de Dios junto con mi esposo. Pero a mí, mira, si te enojas con Dios, te enojas conmigo, a mí no me quitas ni me pones, porque yo no fui a la cruz por ti. Yo no morí por ti. Yo no tengo un pacto para bendecirte. Es un pacto que tú tienes con Dios. Tú sabes lo que han salido de tus labios. Tú muchas veces has dicho: Señor, hasta la muerte contigo. Y a la primera de cambios, sácale. Cuando las cosas no son como tú quieres, ya se te olvidó tu pacto. Jesús nos enseñó la oración, esa actitud de orar y de sujetarse. ¿Qué quiso Jesús enseñarnos con esto, mis amados? ¿Por qué los escritores de los evangelios, porque esto lo vas a encontrar en los evangelios, lo pusieron? ¿Qué nos quiso dejar Jesús con esto? Jesús nos quiso enseñar que muchas veces nuestro espíritu estará roto, pero eso no nos imposibilita para orar. Y yo sé por el Espíritu de Dios en esta mañana que muchos de ustedes su espíritu está roto, por lo que vivieron desde niños, por lo que han vivido de jóvenes, por lo que han vivido con su esposo, con su esposa, aún con sus pastores. Yo sé, porque el Espíritu Santo me lo hizo saber, porque esta enseñanza me la dio el Espíritu Santo y me dijo: quiero que le hables de esto a mi iglesia. Porque sabes una cosa, mientras tú, escúchame bien, mientras tú tengas tu espíritu quebrantado, tu espíritu roto, no vas a poder ser eficaz en tu propósito, en tu destino. Puse una frase que a raíz de lo que he estado estudiando y leyendo y orando, el Espíritu me inspiró. Y esta frase dice: si la oración potencializa lo que hay en nosotros y acelera los tiempos de la promesa. Porque orar no es para ver si Dios quiere darte algo, porque Gálatas dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Escúchame, bendición espiritual, no carnal, no para tus deleites carnales. Así que la oración lo único que va a hacer es acelerar el tiempo de lo que te ha prometido, porque Él ya lo prometió, ya lo soltó. Y potencializa lo que hay en ti. ¿Qué hay en ti? Dones y talentos. ¿Qué hay en ti? El Espíritu Santo. Y la oración lo único que hace es que te potencializa y te hace ser más sensible a su voz. Te hace saber lo que la gente está pasando.
te hace saber la respuesta y el camino. Para eso es la oración. No es para que trates de, o sea, yo no me imagino a sus hijos en la mañana diciéndoles: papito, mamita, por favor, te lo pido, te lo ruego, cuando regrese de la escuela, que haya comida. ¿O sí? Porque ellos saben que va a haber comida cuando ellos lleguen. A las 2, 3, 4, 5 de la tarde, no lo sé, pero va a haber comida. Porque eso va inherente en el amor que nosotros como padres le tenemos a nuestros hijos. Las bendiciones de Dios van inherentes, van ya, como, no sé, ¿cómo? Ajá. Bueno, ya me entendieron, cada quien en su manera. Pero ya va. Lo único que hace nuestra oración es tener esa comunión con Dios, pero es potencializar. El Espíritu Santo en mi vida ha estado desde siempre, pero ¿qué hace que yo sea como Chinampina? La oración. Lo que hay en mí se potencializa con la oración. Lo que hay en ti se potencializa con la oración. Muchos de ustedes tienen sus dones dormidos porque no oran. Pero yo te invito, ponte a orar y verás, si no, todos vamos a aparecer velitas encendidas. Todos vamos a hablar lenguas, todos vamos a profetizar, todos vamos a discernir, todos vamos a sacar demonios. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros, ya está implícito. Solo es potencializarlo. En Jesús ya estaba. ¿Ustedes creen que Dios dijo: bueno, ¿sabes qué, Jesús? Como la humanidad es bien pecadora, pues yo creo que te voy a mandar a la tierra para morir por ellos. Como Juan ya lo decapitaron, los profetas, no, pues Jesús. O sea, Jesús al venir a la tierra, cuando fue engendrado por el Espíritu Santo, Él ya tenía implícito a que venía. ¿Sí o no? Y lo único que hizo la oración fue potencializar lo que Él ya tenía. Y la oración, eso es lo que hace en nuestras vidas. Así que perdóneme si se ofende. Prefiero que se ofenda y que vaya al cielo a que no se ofenda. Pero si usted es un mediocre y no pone por ejecución lo que Dios ya puso en usted, es porque usted no ha orado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tenemos que orar. Jesús dijo esto en Juan. Bueno, antes de ir a eso, si usted ve cuántas veces oró Jesús, ¿cuántas veces oró? Verso 39, verso 42 y verso 44. Verso 42 dice: entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible, pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. 2 veces. Verso 44. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y después, si usted se fija, después de este pasaje, en el siguiente versículo, en el 45, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y ya descansad. He aquí ha llegado la hora. O sea, fue hasta la tercera vez de estar en esa comunión con Dios, donde Él estuvo ya preparado para enfrentar. Yo no veo a Jesús: ay, ahí vienen los que me apresan, ay, ya viene Judas que me va a traicionar, ay, ya vienen con las espadas. No, Él entero dijo: despiértense y acompáñenme porque ya viene aquel traidor y voy a lo que tengo que hacer, con entereza de espíritu. Como usted y yo tenemos que enfrentar las pruebas, como usted y yo tenemos que enfrentar las dificultades de este mundo. Tengo mi palabra, no como nenas chillonas. Porque además muchas de las cosas que usted está viviendo, usted se las buscó. No consideró a Dios, no pidió consejo, hizo su voluntad, pidió consejo y no lo obedeció. Así que no me venga a chillar. Ahora sea machito y machita y póngase bien los pantalones, métase al lugar de aflicción y enfrente. Si usted ora, si Jesús oró 3 veces, yo digo: Dios, si Jesús oró, necesito orar 3 veces para enfrentar la muerte. ¿Cuánto necesito yo orar para enfrentar lo que viene? Y nos conformamos con orar los miércoles o los martes, los domingos y a la hora de la comida, porque a veces ni en el desayuno ni en la cena. Vuelvo a repetir con lo que empecé: ¿quién se cree más que Dios, más que Jesús, para no orar?
Pero vamos caminando en la vida pensando que somos más que Jesús. Y fíjese el Dios que tenemos. Ahora sí, voy a Juan. Juan 14, 12. Juan 14, hijo, por favor, el último. Si no está ahí, usted búsquelo en su Biblia. Juan 14, 12 y 13. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos muertos ha resucitado? ¿Cuántos paralíticos ha levantado? ¿Cuántas veces ha dado de comer a más de 4,000 personas? ¿Cuántas veces se han acercado niños a usted y ha orado por ellos y los ha bendecido? Pero ¿sabe por qué no pasa esto? Porque nuestro espíritu está roto. Porque no hemos llevado la oración y el camino. Dice el 13, y todo, fíjese, esto es... Y solo nos quedamos con esto. Nos olvidamos del anterior. Pero dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios tiene un pacto con usted. De que cuando su espíritu esté sano y usted ore, Él lo va a responder, porque Él quiere que a través de lo que hoy oíamos en los testimonios. Y yo no creo, hermanos, que hoy solamente hayan venido 3 testimonios. Eso no lo quiero creer, porque me espantaría pensar que Dios no hace nada en tu vida en toda la semana. O sea, yo a veces estoy, no paso, porque hay tanto que contar de lo que Dios hace. Pero nos hacemos tan indolentes a la presencia de Dios. Nos hacemos tan indolentes a lo que Dios hace y quiere hacer a través de tu vida. Nuestra nación está así porque usted y yo estamos sentados, cruzados de brazos. Porque no nos metemos al lugar de quebrantamiento. Yo quiero que cierres tus ojos. Cornerstone Puebla Oriente. Conectar. Establecer. Desarrollar. Entrenar. Amar.